Queridos hermanos, queridas madres, hermanas, querida hermana Paola, la vida consagrada, haciendo propia la misión del Señor, imita más de cerca y hace presente continuamente en la Iglesia, por impulso del Espíritu Santo, la forma de vida que Jesús, supremo consagrado y misionero del Padre, para su reino, abrazó y propuso a los discípulos que lo seguían, siguiendo los pasos del Hijo del Hombre. No ha venido a ser servido, sino a servir, el servicio. Al menos en los mejores periodos de su larga historia, se ha caracterizado por lavar los pies, es decir, el servicio, especialmente a los más pobres y necesitados. Ella, la Virgen, también por su parte, contempla el misterio sublime del Verbo en el seno del Padre, mientras que por otra sigue el mismo Verbo que se hace carne, se abaja, se humilla para servir a los hombres. Y la vida consagrada así, a imagen de Jesús y de la Virgen, suda, padece algunos tormentos a fin de llegar por el brillo y hermosura de las obras hechas en caridad a poseer eso que simbolizan los blancos vestidos del Señor. La vida consagrada hace suya la misión de Cristo con una auténtica opción preferencial a quienes se encuentran en una situación de mayor debilidad y por tanto de más grave necesidad, lo que a veces llamamos rápidamente los pobres, en las múltiples dimensiones de la pobreza, que son los oprimidos, los marginados, los ancianos, los enfermos, los pequeños, los solos, los que tienen problemas psicológicos y un largo etcétera. Y cuántos son considerados y tratados como los últimos en la sociedad. En el Evangelio escuchamos que María pide a su hijo un favor para unos amigos que pasan dificultades. A primera vista, esto puede parecer una conversación enteramente humana entre la madre y su hijo. Y en efecto, también es un diálogo lleno de profundidad y de humanidad, porque como recordábamos en el retiro, no hay nada verdaderamente humano que sea ajeno al Verbo encarnado, y que lo que Dios nos regala, lo regala a partir de la humanidad, porque, como nos recuerda Santo Tomás, la gracia supone la naturaleza y la perfecciona. Pero María no se dirige a Jesús simplemente como a un hombre, contando con su habilidad y disponibilidad a ayudar. Ella confía una necesidad humana a su poder, a un poder que supera la habilidad y la capacidad humana. En este diálogo con Jesús la vemos realmente como madre que pide, que intercede. Conviene profundizar un poco en este pasaje del Evangelio para entender mejor a Jesús y a María, y también para aprender de María el modo correcto de orar. María propiamente no hace una petición a Jesús, simplemente le dicen: no tienen vino. Las bodas en Tierra Santa se celebran durante una semana entera. Todo el pueblo participa y por consiguiente se consumía mucho vino. Los esposos se encuentran en dificultades y María simplemente se lo dice a Jesús. No le pide nada en particular y mucho menos que Jesús utilice su poder, que realice un milagro produciendo vino. Simplemente informa a Jesús y le deja decidir lo que conviene hacer. Así entonces, en las sencillas palabras de la Madre de Jesús, podemos apreciar dos cosas. Por una parte, su afectuosa solicitud por los hombres, la atención maternal que la lleva a percibir los problemas de los demás, como tenemos que hacer todos los bautizados y como especialmente tienen que hacer las religiosas. Vemos su cordial bondad y su disponibilidad a ayudar. Esta es la madre a la que tantas personas
desde hace muchas generaciones visitan en Lourdes en peregrinación. A ella le confiamos nuestras preocupaciones, nuestras necesidades y nuestras dificultades. En Lourdes pedimos especialmente el don de la salud, que también necesitamos en todos lados. Hoy es la Jornada Mundial del Enfermo. Aquí aparece por primera vez en la Sagrada Escritura la bondad y disponibilidad a ayudar de la Madre en la que confiamos. Pero además de este primer aspecto, que a todos nos resulta muy familiar, hay otro que podría pasarnos fácilmente desapercibidos. María lo deja todo al juicio de Dios. En Nazaret entregó su voluntad, sumergiéndola en la de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta sigue siendo su actitud fundamental. Así nos enseña a rezar, no querer afirmar ante Dios nuestra voluntad y nuestros deseos, por muy importantes o razonables que nos parezcan, sino presentárselos a Él y dejar que Él decida lo que quiera hacer. De María aprendemos la bondad y la disposición a ayudar, pero también la humildad y la generosidad para aceptar la voluntad de Dios, confiando en Él, convencidos de que su respuesta, sea cual sea, será la mejor para nosotros. Podemos comprender muy bien la actitud y las palabras de María, pero nos resulta difícil entender la respuesta de Jesús. Para comenzar, tal vez no nos guste la palabra con que se dirige a ella, mujer. ¿Por qué no le dice madre? En realidad, este título expresa el lugar que ocupa María en la historia de la salvación. Remite al futuro, a la hora de la crucifixión, cuando Jesús le dirá: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre, refiriéndose a Juan. Por tanto, indica anticipadamente la hora en que Él convertirá a la mujer, a su madre, en madre de todos sus discípulos, en nuestra madre. Por otra parte, ese título evoca el relato de la creación de Eva, que empezamos a repasar en las lecturas entre semana. Adán, en medio de la creación, con toda su magnificencia como ser humano, se siente solo. Entonces Dios crea a Eva, y en ella Adán encuentra la compañera que buscaba y le da el nombre de mujer. Así, en el Evangelio según San Juan, María representa la mujer nueva, la mujer definitiva, la compañera del Redentor, nuestra madre. Ese título, en apariencia poco afectuoso, expresa realmente la grandeza de su misión perenne. Nos gusta menos aún, tal vez, lo que Jesús dice luego a María en Caná: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no llegó mi hora. Quisiéramos objetar: tienes mucho con ella. Fue ella quien te dio la carne y la sangre, tu cuerpo, y no solo tu cuerpo, con su sí que pronunció desde lo más hondo de su corazón, ella te entregó en su vientre con amor maternal, te dio la vida y te introdujo en la comunidad del pueblo de Israel. Si así le hablamos a Jesús, ya vamos por buen camino para entender su respuesta, porque todo esto debe hacernos recordar que en el contexto de la encarnación de Jesús hay dos diálogos que van juntos y se funden, se hacen uno. Está ante todo el diálogo de María con el arcángel Gabriel, en el que ella dice: hágase en mí según tu palabra. Pero existe un texto paralelo a este, podríamos decir, un diálogo dentro de Dios, que se encuentra recogido en la carta a los Hebreos, cuando dice que las palabras del Salmo 40 son como un diálogo entre el Padre y el Hijo. ¿Se acuerdan la carta a los Hebreos que leíamos antes del Génesis? Un diálogo con el que se inicia la encarnación. El Hijo Eterno dice al Padre: sacrificio y oblación no quisiste,
pero me has formado un cuerpo. He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos capítulo 10. Esta es la actitud de María, y esta debe ser la actitud de toda religiosa y de todo creyente. He aquí que me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad. El sí del Hijo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, y el sí de María, hágase en mí según tu palabra, se convierten en un único sí. De esta manera, el Verbo se hace carne en María. Ese doble sí, la obediencia del Hijo, se hace cuerpo. María con su sí le da el cuerpo. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? La relación más profunda que tienen Jesús y María es este doble sí, gracias a cuya coincidencia se realizó la encarnación. Con su respuesta, nuestro Señor alude a este punto de su profundísima unidad. A Él remite a su madre. Ahí, en este común sí a la voluntad del Padre, se encuentra la solución. También nosotros debemos aprender a encaminarnos hacia este punto. Ahí encontraremos la respuesta a nuestras preguntas, cuando le decimos que sí a Dios. Partiendo de ahí, comprendemos ahora también la segunda frase de la respuesta de Jesús. Todavía no llegó mi hora. Jesús nunca actúa solamente por sí mismo, nunca actúa para agradar a los otros, actúa siempre partiendo del Padre. Y esto es precisamente lo que le une a María, porque ahí, en esa unidad de voluntad con el Padre, ha querido poner también ella su petición. Por eso, después de la respuesta de Jesús, que parece rechazar la petición, ella sorprendentemente puede decir a los servidores con sencillez. No sé si notaron, pero cuando el padre Alejandro proclamó el Evangelio, hizo como una expresión sobre estas palabras: hagan lo que Él les diga. Ven, hermana Paola, ven, hermanas, ven, hermanos, un consagrado no puede actuar para agradar a nosotros. Siempre actúa partiendo del Padre con su sí. Jesús no hace un prodigio, no juega con su poder en un asunto que del fondo es totalmente privado. No, Él realiza un signo, semeion, con el que anuncia su hora, la hora de las bodas, la hora de la unión entre Dios y el hombre. Él no se limita a producir vino, sino que transforma las bodas humanas en una imagen de las bodas divinas, a las que el Padre invita mediante el Hijo y en las que da la plenitud del bien, representada por la voluntad, por la abundancia del vino. Las bodas se convierten en imagen del momento en que Jesús lleva su amor hasta el extremo, permite que le desgarren el cuerpo y así se entrega a nosotros para siempre. Se hace uno como nosotros. Bodas entre Dios y el hombre, como dice la carta a Pedro, consortes divine nature, esposos de la naturaleza divina. Como llamadas por el Rey, las religiosas y los bautizados y consagrados, todos no podemos negar la dimensión de la cruz. La hora de la cruz, la hora de la que brota el sacramento en el que Él se nos da realmente en carne y sangre, pone su cuerpo en nuestras manos y en nuestro corazón. Esta es la hora de las bodas. Así, de un modo verdaderamente divino, se resuelve la necesidad del momento y se rebasa ampliamente la petición inicial. La hora de Jesús no ha llegado aún, pero en el signo de la conversión del agua en vino, en el signo del don festivo, anticipa su hora ya en este momento. Su hora es la cruz. Su hora definitiva será su vuelta al final de los tiempos. Él anticipa continuamente esta hora definitiva precisamente en la Eucaristía, en la cual ya ahora viene siempre. Y lo sigue haciendo siempre por intercesión de su madre, por intercesión de la Iglesia, que lo invoca en las plegarias eucarísticas. Ven, Señor Jesús.
En el canon, la Iglesia implora siempre nuevamente esa anticipación de la hora, pide que venga ya ahora y se entregue a nosotros. Así queremos dejarnos guiar por María, Nuestra Señora de Lourdes, que nos recibe como madre, que nos atiende velando por nuestra salud corporal y espiritual, pero que no pierde la dimensión de la cruz de su Hijo. En la tercera aparición, la niña dijo haber hablado con la señora en gascón, en el dialecto occitano patuá, que se usa en esa zona, la cual se dirigió a ella usando el usted de cortesía y pidiéndole: ¿me haría usted el favor de venir aquí durante 15 días? Bernadette le prometió que lo haría. A su vez, la señora derecho le anunció que no le prometía hacerla feliz en este mundo, sino en el otro, pero con el criterio del Evangelio, que sabemos que la felicidad comienza aquí y se planifica en Dios. Hermana Paola hoy renueva su profesión religiosa. Desde un punto de vista formal, jurídico, ¿qué es la profesión? Es el acto por el que una persona se consagra libremente a Dios y asume los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, emitiendo un voto público según la regla y las constituciones de un instituto aprobado por la Iglesia. En este caso, las hermanas misioneras catequistas de Cristo Rey, bajo la autoridad de una superiora que la recibe. Para profesar se sigue un rito litúrgico que enseguida vamos a utilizar y una fórmula propia de cada instituto que a continuación también se va a expresar. Con la profesión religiosa, la candidata para ser miembro del instituto, con los correspondientes derechos y obligaciones y el compromiso de obedecer a los superiores legítimos y observar las normas del derecho universal y del propio. Por su parte, el instituto debe proporcionar al miembro todo lo que se requiere para vivir esta peculiar vocación. La consagración es una acción de Dios y no del hombre. Conocidos textos conciliares reivindican la prioridad de la iniciativa divina, consagrante, en relación a la respuesta humana que se concreta en la acogida y adhesión. Es Dios el absoluto quien toma la iniciativa de amor y suscita en el creyente la respuesta que se expresa en la donación total de sí a Él mediante la práctica de los consejos evangélicos, con los cuales vienen a ponerse totalmente en las manos de Dios sumamente amado, como nos recuerda Lumen Gentium 44. El motor del don es el amor, un amor totalizante de Dios que trae a su mundo lo sagrado, en su modo de ser, tomando posesión de toda la persona, imprimiéndole el sello y convirtiéndola en propiedad exclusiva suya. Tú eres mía y te quiero solo y únicamente para mí. El amor debe ser la acogida del don, es dejarse poseer, considerarse enteramente expropiada con plena y total disponibilidad para Dios. Surge así una auténtica reciprocidad en el dinamismo del amor y la mutua donación. Yo soy tuyo y tú eres mía, mi amado para mí y yo para mi amado, como dice el cantar de los cantares. Atención a no recaer, a alejarnos en el modo de pensar en una actitud mental de víctima de sacrificio. La entrega no es un sacrificio, es una donación. Lo más parecido a la consagración religiosa es el matrimonio, partiendo de aquí el redescubrimiento de la relación esponsal con Dios a través de Jesús. La existencia, entonces, de la mujer consagrada no es primariamente proclamación de un amor por Dios y por los demás, sino más bien la proclamación viva y existencial de la soberanía absoluta del amor de Dios por mí y por los demás. Dios me amó y me eligió primero. Como
estableció el Papa Francisco con sus manera de ser argentino, nos primerió. Dios nos primerió y hoy la hermana Paola sale a decirle que sí y a responder a ese amor del Padre. Recemos por ella, recemos por todos nosotros y pidamos cada vez más crecer en el amor y en el seguimiento de Jesús. Amén.